Acabo de empezar a grabar, por si acaso, se me había olvidado poner grabar. Voy a dejar un rato para que quede grabado el problema. Igual después se lo subo al grupo de la ayudantía de Facebook. ¿Alguna duda con el enunciado? ¿Algo que no se entienda? La discretización espacial es como la diferencia de longitud Claro. Ahora, entre los dos. sí, entre dos nodos, por así decirlo, entre dos nodos. La diferencia, el delta Ah, X. como si lo estuviéramos analizando como una malla. Exactamente, lo que tenemos que hacer para diferencia infinita necesitamos realizar una malla, de hecho. Ah, perfecto, perfecto, ok. Gracias. Entonces la discretización espacial, en este caso, como es 1D, nos dicen solamente una, pero si fuera 2D, tendríamos dos discretización, una para el eje X y otra para el eje Y. Por lo que regularmente se usa es una discretización cuadrada, cuando estamos trabajando sobre todo en problemas que se van a resolver a mano más que en un software. Los software pueden, como tienen más capacidad de cálculo, los puedes desarrollar con hexágonos o con polígonos irregulares, pero en este caso siempre se trabaja a modo demostrativo con mallas que son regulares. Y esta es más simple porque solamente depende de una dimensión. ¿Alguna otra pregunta? Bro, con respecto al paso temporal, ¿cuánto va a ser? Con respecto al paso temporal no nos dicen cuánto tenemos que utilizar de paso temporal, pero tenemos que determinarlo y podríamos utilizar ya sea el paso temporal más grande o podríamos utilizar pasos temporales más pequeños que sean equidistantes entre sí, por ejemplo. La gracia de la parte temporal en los problemas de diferencias finitas es que al ser la variable temporal solamente la primera derivada de la temperatura, no tenemos condiciones de frontera. No hay una frontera en la que nosotros estemos estudiando, sino que simplemente tenemos un punto inicial. Eso sería más un PBI que un PDF, un problema de valor inicial. Entonces, al no tener frontera, nosotros podemos avanzar cuanto nosotros queramos hacia donde nosotros queramos, básicamente. Así que eso lo define uno. No sé si eso responde a tu pregunta. Vale, gracias, sí, muchas gracias. Vale. Entonces, voy a partir, debería proyectar ¿cómo se llama? La pizarra en un momento. Dejar de compartir acá. Se debería haber compartido una pizarra, si no me equivoco. ¿La ven? Sí. Ya. Entonces, eh, voy a resumir dentro de acá las cosas más importantes que necesitamos para resolver el problema. Y lo primero que tenemos que pensar es que nos están hablando en el enunciado nos decían que era una barra larga y delgada de aluminio, pero no nos daban su geometría, no nos decían si era una barra cuadrada, si era una barra circular, si era una barra del tipo trapezoidal, no especificaban nada de eso. Entonces nosotros tenemos que suponer primero, como lo hemos hecho en la mayoría del curso, es que la conducción es unidimensional y se propaga básicamente por la longitud de esta barra. Entonces voy a anotar que la conducción es unidimensional. A lo largo de la longitud. No me alcanza a poner longitud. Entonces, de manera similar a lo que ustedes vieron en el proyecto, en el fondo, nosotros con lo que estaríamos trabajando es con una especie de sólido semi-infinito, por así decirlo. Porque en el fondo la conducción solamente existe en una dirección, que sería a lo largo de la longitud, asumiendo que no existen contribuciones de transferencia de calor a lo largo de los radios si fuera un cilindro, o a lo largo de los radios también si fuera una esfera, o de los ángulos que se dependen, o de las otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, si esto fuera un cilindro,
Si nosotros estuviéramos trabajando con un cilindro, más o menos, no sé dibujar cilindros, pero bueno, voy a borrar este. Si nosotros estuviéramos trabajando con un cilindro, en el fondo, independiente de que este sea un cilindro, nosotros no tenemos que trabajar con coordenadas cilíndricas. Porque nosotros trabajamos con coordenadas cilíndricas cuando nosotros tenemos temperaturas en función al radio del cilindro, o en función a algún ángulo de variación del cilindro. Supongamos fuera un cilindro hueco y dentro tuviera una temperatura y fuera tuviera otra. Ahí nosotros utilizamos las coordenadas cilíndricas, pero en este caso, si nos pusieran, que en este problema un cilindro en el enunciado, aún así tenemos que trabajar con coordenadas cartesianas. Y estas coordenadas cartesianas va a depender solamente de la longitud, que sería de x. De modo que la temperatura, en general, independiente, me equivoqué, independiente a la geometría que tenga la barra, va a tener solamente una variable temporal y una variable espacial. La variable temporal es la t, que sería el tiempo. O sea, la solución de esta ecuación diferencial, o de este problema de conducción de calor, en el fondo depende tanto de un x como de un t. No depende ni de un radio, ni depende de otra variable. Entonces, si nosotros representamos la ecuación general de conducción de calor, para el caso unidimensional y transiente, lo que nosotros tenemos en el fondo es la siguiente. Ecuación global de transferencia de calor. Va a ser dos. Va a ser esa que escribí en pantalla, la que voy a encerrar en un cuadrado, o sea, en un rectángulo, perdón. Esta ecuación es la ecuación global de transferencia de calor, y el problema que tiene es que están derivadas parciales y ustedes al menos no estudiaron derivadas parciales, y que seguramente el profesor la resolvió en algún momento con algo llamado variable de semejanza o algo así, lo vi en el Sengel. Y el tema es que en algún momento de la resolución de ese problema nos daban una combinación lineal de varias soluciones, que como en el fondo eran cero, o sumaban cero cada una de ellas, teníamos infinitas soluciones. Y para contener esas infinitas soluciones, al final lo que uno hacía era expresar la solución en función a una sumatoria, que dependía de senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos, incluso a veces de unas integrales que era para calcular los coeficientes. Entonces, obviamente, en este curso nosotros no vamos a dedicarnos a resolver la ecuación global de transferencia de calor de manera analítica, porque no hemos estudiado en toda la carrera cómo hacerlo. O sea, no tuvieron un curso de ecuaciones diferenciales parciales. Así que lo que tenemos que hacer, y para lo que sí estamos capacitados, es para poder aproximar esta ecuación global, o sea, esta solución de la ecuación global de transferencia de calor. Entonces, para aproximar la ecuación global de transferencia, primero tenemos que ver qué método vamos a utilizar para aproximarla. Voy a borrar acá arriba. Recuerden que esto va a ser grabado y después va a ser subido a YouTube, así que lo pueden ver con mayor detención. ¿Qué método tenemos que usar? Bueno, el único método que han pasado en el curso hasta ahora para aproximar ecuaciones diferenciales es el de diferencias finitas. Y la forma clásica de diferencias finitas habla de una aproximación de las derivadas de una función respecto a una variable. Esa sería la formulación clásica de las diferencias finitas. Y entonces lo que nos habla la diferencia finita es que, por ejemplo, la segunda derivada, no parcial, sino que total de una componente respecto a x, si es que la temperatura T solamente dependiera de x, sería una discretización de la forma T de i más 1 menos 2 veces T de i más T de i menos 1 dividido en un delta x al cuadrado. Cosa importante de este tipo de discretización, esta es la centrada. Esta es una diferencia finita centrada.
¿Por qué centrada? Porque aprovecha de tomar, pararse en un punto medio, tomar el punto siguiente y el punto anterior para aproximar la derivada. Y en caso de que de la variable temporal, si la variable temperatura solamente dependiera del tiempo, no dependiera del espacio en el que estamos trabajando, entonces sería de la siguiente manera. T de I más 1 menos T de I dividido en delta T. Y esto sería esto no es una diferencia finita centrada, sino que es una diferencia finita progresiva, porque estamos tomando el punto siguiente, no el punto anterior, a diferencia de la centrada que tomaba los dos puntos. Existe la progresiva que toma el punto siguiente, la regresiva que toma el punto anterior, y existe la centrada. También hay una diferencia centrada para la variable o sea, para aproximar la primera derivada, pero el problema que nos trae es que tenemos que pararnos en puntos medios. Y el tiempo, al ser solamente que tener una condición, que es la condición inicial, que por lo general es 0, entonces no nos sirve para poder utilizarla en el método. Siempre tenemos que utilizar o la progresiva o la regresiva. Y en este caso en particular vamos a utilizar la progresiva. Entonces, utilizando la diferencia finita progresiva y la diferencia finita centrada, ambas para aproximar una a la primera derivada y la otra a la segunda, podemos nosotros discretizar el problema, pero tenemos aún algo que solucionar. Y es que posiblemente ustedes lo hablaron ya con el profesor, pero quizás no sé si habrá quedado bien claro, pero estos subíndices, tanto el subíndice I más 1, I menos 1, de la variable temporal que sería la X y de la variable, perdón, la temporal que sería el tiempo y la variable espacial que sería X, no son los mismos subíndices. O sea, en este caso nosotros no estamos trabajando con derivadas parciales, porque de hecho anoté la letra D justamente para que se viera la diferencia, sino que estamos trabajando con derivadas totales. Y si nosotros queremos hacer parcial esta aproximación de diferencias finitas, lo que nosotros tenemos que hacer es poner otro índice. Y por lo general, lo que sucede es que esto se va a dar vuelta la pantalla, pero un poco. Ahora sí. Esto, al ser dependiente tanto de X como de T, nosotros podemos expresarlo en dos índices, X, T. Seguramente lo que hizo el profesor Diego para discretizar esto fue cambiar obviamente estas D por la función de derivada parcial, y lo que hizo fue en la variable temporal sacar los índices I y los puso arriba. Posiblemente hizo esto. Dijo que este era J más 1 y este era J, por ejemplo, o cualquier otra letra. Entonces, al final lo que hizo fue dejar en I y en I de nuevo la variable espacial. O sea que en el fondo nosotros no estamos trabajando con una función X, T, sino que estamos trabajando con una función del tiempo que se denotaría algo así como T sub X, T. Esta sería, la que estoy encerrando, sería la especie de discretización con la que nosotros estamos trabajando. El índice inferior denotaría la discretización espacial y el índice superior denotaría la discretización temporal. ¿Cuál es la diferencia en hacer esta notación o utilizar otra, que al menos yo utilizo más, no me gusta mucho esta notación, pero por ejemplo, la anterior hubiera sido cuando era X, T, no con índice no con subíndice y superíndice, en la temporal hubiera quedado I, J más 1. E I, J, por ejemplo, lo que escribí ahí. El problema de utilizar esa notación es que cuando nosotros estemos trabajando, por ejemplo, con tres dimensiones, X, Y y T, tendría que ser I, J y K. Y entonces al final cuando empezamos a resolver el problema se nos olvida cuál es el tiempo.
porque el tiempo es el único que funciona de manera diferente al espacio. El espacio son todos derivadas de segundo orden, en cambio el tiempo es de primer orden, entonces es diferente. Entonces, lo que proponen en el libro Sengel y en el Craig y en otros libros es simplemente que utilicemos el superíndice para el tiempo, solamente para que no nos compliquemos la vida en cuanto a cómo evaluar los puntos. Por eso, borré toda la línea, por eso existe arriba el índice del tiempo, J más 1, y este sería J. Obviamente la discretización espacial que está arriba, la de la segunda derivada, también tiene que tener el índice, y en este caso está evaluado todo en el mismo tiempo, en el tiempo J. Antes de seguir con la solución, quería preguntarle, ¿se entendió por qué tiene un subíndice y un superíndice? La verdad no. Yo no, por lo menos no entendí. ¿Alguien más no entendió? Yo creo que es porque analiza la misma temperatura, pero en otra ubicación. Claro, estamos analizando la misma temperatura en otro tiempo, básicamente, no en otra Es, ubicación. es eso mismo, sí. Y yo podría, lo que intentaba explicar era que podría poner el tiempo al lado del I, J, pero eso nos produciría algún tipo de confusión si estuviéramos trabajando en dos dimensiones. En 2D transiente tendríamos X, Y. Entonces ahí uno lo discretiza como a I, J, abajo el subíndice del espacio, y el superíndice sería K, por ejemplo, o cualquier otro superíndice. Lo que tienen que entender básicamente es que el I denota la discretización espacial y el J denota la discretización temporal, y la discretización temporal siempre va como superíndice, siempre va arriba, no va abajo. Lo que yo no entiendo es por qué se suma J más 1. Ah, mira, eso Porque es simplemente la fórmula de aproximación de la derivada. O sea, eso ya es una parte del método. Eso que está ahí es una ecuación, no es algo que tú tienes que adivinar, básicamente. O sea, eso está así, lo definieron así. ya, gracias. Esa forma que está ahí se llama diferencia finita progresiva, y es muy similar a lo que hace uno aproximando la derivada como una pendiente. Lo que haces con el método de Newton-Raphson para aproximar la derivada es básicamente lo mismo que está haciendo la diferencia finita progresiva. Estamos aproximando la derivada en un punto solamente. Miren, sigamos y estoy seguro que más adelante les va a quedar claro. Lo que quiero sí que no es necesario que lo anoten porque va a estar en la grabación, pero que quede más o menos claro qué es el subíndice y qué es el superíndice y por qué se ocupa así. Nada más que eso. Voy a borrar. Vamos a hacer, o sea, queda claro que vamos a usar la diferencia finita centrada para la derivada de segundo orden y la progresiva para la de primer orden. Y entonces, teniendo esta discretización, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir la ecuación global de transferencia de calor en base a la discretización. Entonces, voy a borrar acá. Y vamos a escribir. Javier, yo tengo una duda con respecto a por qué o cuándo se usa la derivada parcial o la total como en un Mira, concepto, cuando estamos porque a trabajando, veces cambia también en otros. si es que cuando estamos Sí, sí, trabajando con un problema que dependa solamente de una variable, se ocupa la derivada normal. En ya. cambio, cuando estamos Ah, trabajando con dos variables, es derivada parcial. Eso. ah, ya. Bueno, la ecuación global de transferencia de calor la había escrito antes y era así: K de cuadrado T de X cuadrado es igual a rho Cp de T, la de temperatura a la de tiempo. Un poquito feo eso. Entonces, teníamos la aproximación escrita, yo la tengo escrita acá, así que no es necesario que volvamos,
pero ya teníamos más o menos calculado cuánto era la derivada, esta derivada de segundo orden, que intenté encerrar, pero se me quedó la pantalla, y la derivada de primer orden. Esas ya las teníamos discretizadas, para ver cuánto eran. Entonces, primero lo que voy a hacer es decir que la difusividad térmica es K dividido en ρCp, para ahorrarme todos los términos, y como tengo el valor de K, de ρ y Cp que me los daban en el enunciado, entonces puedo expresarlo todo como alfa. Y entonces, pasando dividiendo los términos ρCp, me va a quedar al lado izquierdo alfa, por la segunda derivada de la temperatura respecto a X, que con el método de diferencia finita se expresaba de la siguiente manera. T de I más 1, J menos 2 veces T de I, más T de I menos 1. Todos están en el mismo J temporal. No estamos corriéndonos en ningún eje de tiempo. Todo eso dividido por... espérenme que se va a volver a correr la pantalla. Ahora sí. Dividido en X cuadrado. Y eso va a ser igual. Al otro lado, como ya sacamos el ρCp, simplemente tenemos que escribir la discretización temporal de la temperatura, que esa era la diferencia progresiva, que era T sub I J más 1 menos T sub IJ dividido en delta T. Ya. Esto que está acá escrito es la ecuación global de transferencia de calor discretizada. Discretizada para cualquier malla, de cualquier tiempo y de cualquier distancia. ¿Ok? Esto, en el fondo, es lo que tenemos que utilizar. Ahora, por comodidad, lo que yo voy a hacer va a ser pasar el delta T y el delta X hacia arriba. O sea, voy a multiplicar cruzado y me va a quedar algo como alfa delta T. Todo eso por T de I más 1 en J menos 2 T de I. Eso está un poquito feo. I más 1. T de I, esto está en J, más T de I menos 1. También en J. Y al otro lado me va a quedar el delta X cuadrado. Por T de I, J más 1. Menos T de I, J. Bueno, alcanza a cerrar el paréntesis. Se me acaba la pantalla. Teniendo esto, ahora sí, como esto ya no depende de divisiones ni nada, podemos empezar a armar nuestra malla. Y esta parte es súper importante. Primero quedémonos con esta ecuación que escribí discretizada. Después la voy a volver a escribir y la vamos a volver a usar, pero necesito que discreticemos el dominio de la función. Nos decían, primero que todo, cuánto era la discretización espacial, que era de 0,025 metros. En este caso estamos trabajando con centímetros, y nos conviene más entonces expresarlo en centímetros, serían 2,5 centímetros. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer son divisiones de 2,5 centímetros, partiendo obviamente del 0 y llegando hasta el 10, que era el total. Entonces vamos. Lo que yo voy a hacer va a ser puntitos que van a representar cada nodo del problema. Aquí tengo un nodo, otro nodo, otro nodo. Y en el fondo tenemos que contar hasta llegar a 1. El primer nodo va a corresponder a x igual 0. El nodo del lado izquierdo, el de más allá. El siguiente va a ser de 2,5. Nos vamos aumentando en 2,5 centímetros. El tercero va a ser 5, ¿cierto? El cuarto, que es el que acabo de dibujar, debería ser 7,5. Y el último ya llegamos a 10. Entonces, en el fondo, esta es nuestra discretización espacial, haciendo una especie de similitud, como si esto fuera el largo de la figura. Este sería al principio el nodo 0, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4.
Pero en este caso, como estamos trabajando parcialmente en 2 dimensiones, nosotros además tenemos que hacer una discretización temporal. ¿Cómo vamos a hacer la discretización temporal? Aprovechando que esto no depende de 2 dimensiones, entonces podemos hacer la discretización temporal hacia abajo. O sea, lo que nosotros podemos hacer es expresar básicamente hacia abajo otro tiempo. Y entonces, haciendo una similitud, ponemos los 5 puntos que están acá, y ese sería la malla en otro tiempo. Y así podríamos jugar con muchas discretizaciones de malla hacia abajo. ¿Vale? Javier, Dime. una consulta, ¿por qué serían 4 nodos? Son 3 puntos interiores, son 5 puntos, son 1, 2, 3, 4 tramos. Ah, ya entiendo, Son sí, tres sí, sí. nodos, son 3 nodos interiores. Porque el nodo, el 0 y el 4, Sí, que son sí, lo que yo no puse, me fijé en eso. son los extremos, sí. Javier, Dígame. disculpa, es que yo en el libro, en el CREI, vi como una fórmula total, como que termina después de toda esta explicación, creo, no estoy seguro que sí es la misma o no, que fue como la que utilicé en el proyecto, ¿Ya? que termina con una función ERF. No, mira, esa función ERF es la solución analítica del problema, y en el caso de un sólido sin infinito, con muchas particularidades. Nosotros estamos trabajando de otra forma. Estaríamos haciendo algo más similar a lo que hace ANSYS con su simulación, a lo que hace el libro Perfecto. con la función. Nosotros estamos aproximando, no estamos resolviendo. Perfecto, vale. Bueno, obviamente la discretización del nivel nodo a nivel horizontal también tiene que tener un tiempo. Entonces, esto va a ser 0 acá. Oh, no cambié el grosor. Va a ser 0 acá, 1 acá y 2 ahí. ¿Qué significa? Que serían instantes de tiempo. En el instante de tiempo 0, en el instante de tiempo 1 y en el instante de tiempo 2. No quiere decir que sean 0, 1 y 2 segundos, sino que son instantes de tiempo. En donde nosotros vamos a tener, en el primer nodo, o en el primer punto superior izquierdo, tendríamos temperatura 0 en el instante 0. Abajo tendríamos temperatura 0 en el instante 1, y más abajo temperatura 0 en el instante 2. En el nodo 1 tendríamos la temperatura 1 en el instante 0, abajo la temperatura 1 en el instante 1, y la temperatura 2 en el instante 1. Y así vamos completando esta tablita. Temperatura 2 en el instante 2, no, este instante 0, perdón. Temperatura 2 en el instante 0, temperatura 2 en el instante 1, temperatura 2 en el instante 2. Esta era 1. Ahí sí. Me había equivocado. Y arriba es 2. No sé por qué se me da vuelta la pantalla. Y entonces sigamos, temperatura 3 en el instante 0, temperatura 3 en el instante 1, temperatura 3 en el instante 2. Y acá tendríamos temperatura 4 en el instante 0, temperatura 4 en el instante 1, y la temperatura 4 en el instante 2. Más o menos para que ustedes se fijen en este caso cómo estamos discretizando el tiempo. En el fondo, cada línea horizontal de puntos, de la unión de puntos, indica la distribución de temperatura a lo largo de X en un tiempo determinado. O sea, T0, 0, T1, 0, T2, 0, T3, 0 y T4, 0 corresponden al perfil de temperatura en el instante 0. Y si queremos calcular el perfil de temperatura en el instante 2, entonces tendremos que calcular toda la línea inferior horizontal. T sub 0, 2, T sub 1, 2, T sub 2, 2, T sub 3, 2 y T sub 4, 2. Ahí nosotros tendríamos la distribución espacial en el instante de tiempo 2, ¿vale? Y en el fondo esto más o menos debería dejarle un poco en claro cómo se tiene que hacer la distribución. Cómo se tiene que hacer la distribución en este caso, que es unidimensional. Piensen que en el caso de que ustedes estén trabajando en 2 dimensiones, ustedes no van a poder hacer la distribución del tiempo hacia abajo porque van a tener X en horizontal y en vertical, y la distribución de tiempo no sé cómo le irán a hacer en un papel. Sería como una distribución de una especie de un volumen. O sea, estarían trabajando como en un eje Z imaginario que tendrían que dibujar.
no pueden discretizarlo así fácilmente visualmente cuando estamos trabajando en 2D y menos en 3D, porque nosotros no sabemos representar 4 dimensiones en una hoja de papel, o al menos no sabemos visualizarla de buena manera. Entonces, esto que hice acá solamente es válido para cuando trabajamos con una dimensión y en el caso transiente. Ahora tenemos que empezar a definir algunas variables. Su compañero nos había preguntado al principio qué pasa con la variable de tiempo. Bueno, la variable de tiempo la tenemos que definir nosotros y nos están pidiendo aproximar la distribución de temperatura en 5 segundos, que era lo que nos decía el enunciado. Entonces nosotros podríamos llegar y decir, bueno, nuestro delta t va a ser 5. Entonces voy a pasar del instante 0 al instante 1 en 5 segundos. O sea, 0 va a ser 0 segundos y el instante 1 de tiempo va a ser 5 segundos. Pero tenemos una pequeña restricción en este caso. Y es que los métodos numéricos, en especial el método numérico de diferencia finita, cuando utilizamos la progresiva para la variable temporal, tenemos una restricción. Y esa restricción va a indicar si el método converge o no. Entonces es súper importante porque si nosotros usamos una mala distribución, al final a lo que vamos a llegar va a ser a cualquier cosa menos a la solución, porque va a empezar a diverger. Y si empieza a diverger, estamos en problemas. ¿Cuál es la restricción que propone el libro, el Sengel, el Crate y todos esos libros cuando hablan de este método? Es la siguiente. Que la variable temporal o la discretización temporal tiene que ser menor o igual a un medio de la discretización espacial al cuadrado dividido en alfa. O sea, nosotros estamos obligados sí o sí a utilizar esta fórmula para nosotros poder demostrar que nuestro método va a converger y no que empiece a oscilar en todos lados. Entonces, primero definamos un poco, borraré todo esto, que era para demostrar cómo se hacía la discretización. Tenemos que encontrar cuál es nuestra diferencial, perdón, cuál es nuestra variable de tiempo, nos va a hacer converger el problema. No podemos utilizar cualquiera. Voy a dejar escrito la restricción. Entonces, primero calculemos cuánto vale un medio de la discretización espacial al cuadrado dividida en alfa. El enunciado nos decía que la discretización espacial obligatoriamente era 0,025 metros. Ojo, porque para que esto funcione tiene que estar todo el sistema internacional. Antes le habíamos puesto 2,5 centímetros, pero era solamente porque puedo trabajar con centímetros en la discretización, siempre y cuando no esté multiplicándolo por otras cosas. Entonces, alfa, ya lo habíamos dicho antes, alfa valía K dividido en ρ CP. Y nosotros teníamos que K, ρ y CP estaban dados. Valían K237, ρ valía 2702 y CP valía 903. Todo esto en Sistema Internacional de Unidades, porque así lo decía el problema. O sea, originalmente nos decían que era Sistema Internacional. Ahora eso no se confunda con un 3, o sea, con un 8. Entonces alfa, calculándolo así rápidamente, vale 9,71 por 10 a la menos 5. Metro cuadrado sobre segundos. Teniendo alfa, nosotros podemos calcular cuánto vale esta expresión que está acá. Esta expresión que voy a encerrar. Vale aproximadamente, lo tengo calculado, 0.025 al cuadrado, 9.71 por 10 a la menos 3,2183 aproximadamente. Entonces ya estamos en problemas porque originalmente nos decían que teníamos que llegar al instante de tiempo 5, pero nosotros no podemos utilizar un paso de tiempo más grande de 3 segundos, porque si no nuestro problema no va a converger nunca y vamos a tener una matriz de solución que en realidad va a ser una estupidez, o sea, temperaturas negativas, en Kelvin negativos que no existe, y otros problemas asociados. Entonces nosotros no podemos, esto es un paréntesis por si acaso,
Nosotros no podemos utilizar esa discretización. Y el otro problema que tiene diferencias finitas centradas y la progresiva es que son equidistantes en el tiempo. O sea, nosotros no podíamos tomar dos instantes de tiempo, no podemos decir, bueno, voy a usar 3,2183 y después en el siguiente paso voy a utilizar otro paso de tiempo para llegar a 5. No podemos hacer eso porque si no el algoritmo se nos cae. La idea es que de esto que estamos haciendo acá es que nosotros podamos programarlo en algún lenguaje de programación o hacerlo en Excel que también programa de cierta manera. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar pasos de tiempo equidistantes. Y por esa razón, en este problema, el delta t tiene que ser 2,5 para que en 2 pasos lleguemos a 5. Por toda esta explicación. O sea, delta t sí o sí tiene que ser 2,5. 2,5 segundos. Si no, nuestra solución va a diverger. Si le ponemos 5, va a diverger. Ok. Tenemos delta x. Y tenemos delta t. Y ahora tiene sentido la malla que le había hecho antes, que tenía 3 pasos, 3 variables de tiempo. No eran 2. O sea, íbamos a hacer 3 pasos. Entonces, fue un despropósito, pero lo voy a tener que volver a hacer. 1, 0.25, 0.5, 0.75 y acá, acá y acá. Trabajemos con, al principio ahora, con esta malla que tiene 2 instantes de tiempo sin poner el tercer instante de tiempo, donde al principio teníamos T00, T01, T10, T11, T20, T21, T30, el T40, T31 y T41. Y ahora, teniendo eso que está en pantalla, que son dos discretizaciones temporales con 2 instantes de, o sea, con 1, 2, 3, con 3 nodos intermedios en el caso de la distancia, teníamos que empezar a aplicar la ecuación a la que habíamos llegado antes, que discretizada era alfa, delta t, ¿cierto? Por t sub i más 1, j, menos 2 veces t sub i j, más t sub i menos 1, j. Y eso era igual a delta x cuadrado por ti j más 1 menos ti en j. Esa era la ecuación a la que nosotros habíamos llegado antes cuando discretizamos. Y ahora empezamos a aplicar. ¿Qué conocemos? Conocemos alfa, eso es conocido. Conocemos delta t, también lo habíamos definido. Conocemos delta x al cuadrado, lo habíamos definido. Y entonces, el truco acá, en el caso de esto, que cuando usamos la diferencia progresiva, que se llama el método explícito, tenemos que pararnos en los puntos medios, de las temperaturas, para el caso de la discretización espacial. O sea, nosotros vamos a pararnos en los puntos medios T1, T2 y T3. ¿Ok? En esos puntos nos vamos a parar para empezar a resolver el problema. Entonces nosotros vamos al caso de T1, 0 y aplicamos la ecuación. La discretizamos con los subíndices. En el caso de, le voy a poner 1, voy a ponerle 1 acá, 2 acá y 3 acá. 1, de 1 sacamos la siguiente ecuación. Alfa, delta t. Ojo acá, porque acá empiezan a jugar los índices. T de i más 1 es el siguiente en el caso de la distancia. O sea, nos correríamos hacia la derecha. Ese sería T2, 0. Porque nos corrimos hacia la derecha. De nuevo se me dio vuelta la pantalla. T2, 0. Entonces, si ustedes quieren hacer este tipo de problema, es súper fácil jugar porque ustedes están en T1, 0 y empiezan a definir. Y en el caso vale 1. Entonces y más 1 es 2. Y J valía 0, sigue siendo siempre 0. En este caso, cuando nosotros estamos discretizando en 1. Ahora, menos 2 veces T y J, que ese sería en el que estamos empezando, o sea, en T1, 0. Y el que está al lado, el que sigue, sería más
el anterior, TJ menos 1, o sea, T00. Y eso tendría que ser igual a la discretización en el espacio por... Y acá tenemos la otra parte, que es T sub I, J más 1 sería el mismo instante, o sea, la misma temperatura, pero en otro instante de tiempo. En este caso nos desplazamos hacia abajo. Sería T11. Menos en el que estamos, que sería T10. Entonces, eso es si nosotros nos paramos en el caso 1. Si nosotros vamos al caso 2, va a ser lo mismo. Alfa, delta T, y acá. Estamos en 2, y esto lo voy a hacer mucho más rápido. Nos movemos hacia la derecha, T30. Menos 2 veces en el que estábamos, que sería T2, en 0. Más el anterior sería T1 en 0. Igual. Delta X al cuadrado. Estábamos en T2, nos vamos al instante 1, porque estábamos parados en T2, 0, y el otro, el de al lado, menos T2 en el instante 0. Eso sería en el caso de 2. Y en el caso 3, alfa, delta T, ¿cierto? T4, no, este es T41, T40, perdón, menos 2 veces T3, que en el que estoy 0, más T2, 0, que sería el que estaba antes. Igual, delta X al cuadrado, todo eso por T3, 1, menos T3, 0. Y si se dan cuenta, en el fondo, el sistema de ecuaciones que nosotros estamos planteando es bastante homogéneo, o sea, no homogéneo, pero no es muy diferente entre cada uno de las ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 son la misma ecuación, la única diferencia es que nosotros estamos hablando en otros puntos. Teniendo esta ecuación, es importante que definamos algunas cosas primero. Estamos todos de acuerdo que esto, al ser la barra a lo largo del eje, la primera temperatura sería T00 y la última temperatura, T40, deberían ser conocidas, ¿cierto? Que son las temperaturas que nos dieron en el enunciado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, T40 debería ser igual a la temperatura, yo le voy a poner 50 grados, no nos decían en dónde estaba, así que va a depender de donde ustedes lo ubiquen. Temperatura 4 va a ser 50 grados, y la temperatura 0 va a ser de 100 grados, 100 grados. Esto está también en grados Celsius. Y además, cosa importante, nos decían que la temperatura era homogénea a través del tiempo, o sea que además T01 y T41 también valen lo mismo. Lo que nos da que en el sistema de ecuaciones nosotros tengamos ya 4 incógnitas menos, T00, T01, T40 y T41. Esas ya no son incógnitas, sino que tienen un valor fijo. La parte izquierda de los nodos vale 100 y la parte derecha vale 50. Más importante aún, nos daban una condición que ustedes, que todavía no hemos discutido, y nos decían que originalmente en el instante de tiempo inicial, la temperatura era uniforme y era de 0 grados. ¿Qué significa esto? Que en el instante de tiempo 0, que serían los puntos superiores, todas las temperaturas valen 0 grados menos las de los extremos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tanto T10 como T20 como T30 son 0 todas. O sea, valen 0 grados Celsius. Todas esas temperaturas son 0. Y entonces nos quita del sistema de ecuaciones que estamos planteando, nos quita las 4 variables de la esquina, o sea, de los lados verticales, más las 3 variables de la arista horizontal. Y al final lo único que tenemos que encontrar en este problema sería las que están acá al medio. T11, T21 y T31. Más importante aún, en las 3 ecuaciones que encontramos son suficientes, porque tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones, o sea que este es un sistema de 3×3. Es súper fácil de calcular. Pero antes, para llegar al sistema, había que empezar a definir algunas cosas, por eso no demoramos tanto. Pero si se dan cuenta, entonces hay algunas cosas que se nos vuelven 0. Por ejemplo, T20 se nos vuelve 0. T10 se nos vuelve 0. T00 no, esa tiene un valor. Pero acá también se nos vuelve 0 T10 al final de allá. Entonces voy a tachar todas las que son 0 básicamente. Este 0, este 0, este 0, esto también.
es T4 0 no es 0, T3 sí, T2 también, y T3 0 sí. Y entonces al final, si se están dando cuenta, de hecho nos queda un método de resolución directo, porque al lado izquierdo tenemos T1 multiplicado por delta X, T2 en 1 y T3 en 1, todo eso multiplicado, y si lo pasamos dividiendo el delta X cuadrado, tenemos explícitamente cuánto vale la temperatura. Por eso este método en particular se llama el método explícito, porque no hay que, ni siquiera hay que hacer el sistema, sino que uno de cada ecuación saca una temperatura. ¿Están de acuerdo conmigo que la temperatura 2,1, la temperatura 2,1 es 0? Porque todo lo de la ecuación 2 se vuelve 0. Sí, La temperatura Sí. 2,1 es 0, ¿cierto? Y las otras temperaturas obviamente tendremos que calcularlas. Pero ya sabemos cuánto vale T2 en el instante 0. Entonces voy a borrar un poco la parte de los puntitos. No la vamos a hacer de nuevo porque era solamente a modo representativo. Y voy a empezar a escribir algunos resultados. Ahora, como nosotros dimos una discretización de espacio y de tiempo de 2,5, en el fondo lo que vamos a estar calculando ahora en el instante 1 sería las temperaturas, pero en 2,5. Entonces, T11, me salió súper feito. No, T21 es igual a 0. T11 va a ser alfa delta T dividido en delta X cuadrado. No sé por qué salieron esas rayitas. Y eso por la temperatura 0. En 0. La temperatura 0 en 0 nosotros la habíamos definido como 100 grados. Entonces T11 nos va a dar un valor de, lo tengo calculado por aquí. Claro que sí. 38,85. Ahí tenemos T0, o sea, T11, perdón. Y T31 va a ser igual, más o menos lo mismo, alfa, delta T, delta X cuadrado. Me faltó multiplicarla por algo, sí. Por T40. Que T40 yo lo había definido como 50 grados Celsius, y entonces tenemos calculado cuánto vale T31, que sería 19,43 grados Celsius. Entonces lo que nosotros obtuvimos, ya obtuvimos cuánto valía T21, T11 y T31. Por lo tanto, nosotros ya sabemos cuánto vale ese nodo en completo. Ni siquiera tuvimos que hacer el sistema de ecuaciones. Entonces, tenemos que repetir el mismo paso, utilizando lo mismo, para poder calcular cuánto valdría la distribución de temperatura de tiempo en el instante 5 de tiempo. Ahora, quiero discutir otras cosas con ustedes, y en pos al tiempo no lo vamos a resolver en la pizarra, sino que les voy a mostrar cómo hacer esto en Excel, que es mucho más simple y mucho más fácil. Y si alguno tiene ganas y no sé, tiene tiempo también, puede hacer algún programa en Python o en C, o no sé si alguno sabe programar en algún otro lenguaje. Yo, por suerte, sé programar en Python. Pero antes de pasar a eso, quería preguntar, voy a preguntarlo así, ¿alguien entendió algo de esta ayudantía? sí. Sí, 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 sí. Sí, bro. me da loca, pero se entiende. Me perdí un poco en la parte cuando dijiste que las temperaturas son 0. Ah, ¿Eso ya. por qué los considerabas 0? Las temperaturas son 0 porque me voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir el enunciado. En el enunciado del problema nos decían, aproxima la distribución de temperatura para un tiempo de 5 segundos, nos decían el aluminio, que era de 10 centímetros de longitud, que inicialmente se encuentra a una temperatura uniforme de 0 grados. O sea que el cuerpo totalmente se encuentra a una temperatura de 0 grados, excepto en los extremos donde son de 100 y 50. Ah, perfecto. Entonces, solamente los extremos tienen
Claro, al inicio, Tienen las temperaturas, exacto. tienen temperatura. Los que no tienen son los que no están en los extremos. Los que no estén en los extremos, serían los otros, la otra parte de la discretización, están a 0 grados, pero solamente en el primer instante de tiempo. Oye, Javier, una consulta, Dime. que yo no estuve al principio, llegué un poquito tarde, entonces no leí esto. En este caso, habría un flujo de calor en ambas direcciones, ¿no? De las dos, desde los dos extremos, ya que uno está en 0 y el otro está en 50, y uno está en 0 y el otro está en 100. Sí, de hecho, este problema no tiene la solución analítica justamente por eso, porque la solución analítica está pensada para una barra que tenga la misma temperatura en todo su cuerpo que la temperatura baja, por así decirlo. O sea, Claro, para yo resolver esto tendría que estar la barra a una temperatura uniforme de 50 grados Celsius, no claro, claro. no de 0. En este caso tenemos un flujo que va en dos direcciones y de hecho en la simulación se nota. No sé si, por ejemplo, a las temperaturas que nosotros llegamos a que, por ejemplo, la temperatura del medio, como estamos en 3 nodos, todavía seguía siendo 0, que era lo que calculamos nosotros recién, todavía seguía siendo 0, entonces no sigue habiendo un flujo de calor en dos direcciones, pero eventualmente eso debería arreglarse, por así decirlo, y si nosotros llegamos al punto permanente, el flujo de calor debería ser solamente entre los 100 y los 50 grados, no entre debería haber un solo flujo de calor en el caso del permanente. O sea, que en algún tiempo exacto hay un punto en que esto se vuelve permanente. Sí, de hecho eso es lo que quiero que calculemos ahora. Voy a Vale, compartirle un Excel para que lo empecemos a hacer. vale. Miren, en el caso del método explícito es súper fácil utilizarlo en Excel, porque en el fondo lo que nosotros tenemos que setear son algunas pequeñas cosas que nosotros vamos a utilizar. Primero que todo tenemos que setear las propiedades. Voy a escribir aquí propiedades. Entonces, en la parte de propiedades nos daban el K, nos daban el RO, que lo voy a escribir así, y nos daban el CP, ¿cierto? Y nosotros teníamos que calcular alfa. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la discretización, el delta X, la discretización espacial, y la discretización temporal, que sería el delta T, ¿vale? ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos, creo que solamente necesitamos eso. Obviamente las propiedades van a estar en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, para no poner la unidad a cada una. Y entonces tenemos que la conductividad térmica valía 237, 237, que la densidad valía 2702 y que la capacidad calorífica valía 903. En base a eso calculábamos alfa, que originalmente lo calculamos, pero lo podemos calcular rápidamente con Excel. Sería K dividido en ρ por CP, que sería P6. Es más o menos lo mismo que nos había dado, 9,71 por 10 elevado a menos 5. La diferencia, la delta de X, que esto tiene que estar en sistema internacional, era 0,025. Y la diferencia de tiempo, o el delta T, era de 2,5, que eso era lo que habíamos dicho. Entonces, ¿cómo empezamos a hacerlo? Tenemos que discretizarlo en horizontal, no en vertical, así que va a haber, es un poco difícil de visualizar, pero si no el algoritmo de Excel no funciona, por eso hay que hacerlo así. Entonces vamos a tener iteración, tiempo, la iteración, el tiempo, vamos a tener los nodos, 0, 1, 2, 3, 4, que eran los originales, que eran 3 puntos medios. Y entonces tenemos que empezar a rellenar. Obviamente las iteraciones van 0, era 0, ya me estoy mandando con Doro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que va a ser el número de iteraciones que vayamos haciendo. Y el tiempo va a partir en 0, pero va a aumentar en 2,5, no va a aumentar en 1, sino que nosotros vamos a estar calculando para el tiempo 2,5, para el tiempo 5, para el tiempo 7,5, etc.
Entonces yo quiero calcularlo hasta el tiempo, calculémoslo hasta unos 50 segundos. Para llegar a 50 segundos tengo que calcular o hacer 20 iteraciones, ¿vale? Y estos son los nodos, y dentro de los nodos acá, abajo del 0, 1, 2, 3, 4, van las temperaturas de los nodos. O sea, en el instante de tiempo 0, el nodo izquierdo tenía 100, el nodo derecho tenía 50. Y en los siguientes instantes de tiempo, de hecho, van a seguir siendo lo mismo, porque los nodos se van a, ¿cómo se llama?, a comportar de la misma forma homogénea todo el rato. Entonces ahí vamos a tirar 50 en todos lados. Me faltó uno. Ahora, en este caso vale 0, porque son las temperaturas en el instante de tiempo 0, y entonces ya tenemos la primera barra. Disculpa, Similar a lo que hicimos, dime. eso no lo entendí. ¿Por qué en los extremos al final siempre va a ser la misma temperatura? Siendo que después igual debería haber como una transferencia de calor entre medio de esos dos puntos, ¿o no? Sí, debería haber, pero lo que nos dice el enunciado es que son 100 y 50 constantes a través del tiempo. O sea, lo dice el enunciado. No es algo que yo, Ah, ya. suponga. Ya, gracias. Acá. Lo que le iba a comentar era que de manera similar a lo que hicimos todo el caso anterior, nosotros podemos llegar a una ecuación general, discretizando esto, que nos indique cuánto valen las temperaturas. Y en este caso la ecuación sería, para calcular este nodo, el nodo en el que estoy centrado, nosotros teníamos que situarnos en el nodo anterior en el caso de tiempo, o sea, teníamos que situarnos en este. Y la ecuación decía lo siguiente: alfa, que es D7, D7 lo pongo en esos signos de peso porque o si no, cuando lo baje o lo mueva, me va a modificar el valor, se va a intentar mover. Entonces, si uno le pone signo de peso, se fija la variable, lo pone como un valor fijo. Era alfa por la diferencia de temperatura, o sea, la discretización de tiempo, perdón, o sea, B10, que también tiene que ir con esos signos. Y todo esto dividido en el delta X al cuadrado, o sea, en este caso sería B9 elevado a 2. Creo que ahí está. ¿Cerró todo? Sí, cerró todo. Y esto multiplicando eso, aquí va en el fondo todo voy a escribir la misma ecuación que escribí antes, de hecho es similar a lo que hice anteriormente. Como estábamos en el tiempo 0, o sea, en el anterior, para calcular yo tengo que dar un paso hacia la derecha, o sea, tendría que ir al H4, menos 2 veces el punto en el que estoy, que sería G4, y más en el caso de anterior, en la variable de distancia, la variable espacial, que sería F4 también, si no me equivoco. Y entonces, no sé por qué no se me está marcando, ojalá esto funcione. Más la temperatura en el fondo siguiente. O sea, perdón, la temperatura no siguiente, sino que en la que estamos en el punto, o sea, sería G4 también. Es por esto. Me está fallando todo, ¿por qué no me Ah, pues el paréntesis. Sí, ¿Qué falta pasó? cerrar el paréntesis. No, Ok. no, el primero. Ahora este lado, a la derecha, Izquierdo. antes del H4. Entre el H y el 4. ¿Ese? Sí, No, no, entre el H4 y el G4, ¿no? Porque, sí. porque no, para que te tome la multiplicación con la suma. Para que te lo tome como un puro término. No, El B9 está encerrado en un paréntesis y el 2 en otro. todo el paréntesis del cuadrado.
Ahora debería, veamos. Oye, una duda, eso no Dígame. debería estar en un paréntesis, la división debería estar en un paréntesis más grande si va todo abajo o no, porque si no interpreta de izquierda a derecha. La división, disculpa, espérame. Todo en un paréntesis grande. La división. ¿Esto? Sí, Está en un paréntesis grande, pues. pero me refiero a todas, sí, porque Elevado el al multiplicado, cuadrado. el multiplicado va abajo o arriba de la El ecuación. multiplicado va abajo. Ahí está. Es que me había confundido y le había puesto doble por y en realidad es elevado. Ahí está. De hecho, nosotros lo habíamos calculado y era 38,80 y algo. Y esta fórmula la tengo que poner una pura vez porque después la despliego hacia los lados y me calcula el tiro cuánto vale el otro. Y si la despliego hacia abajo me va a calcular, pero todo, punto. Si la despliego hacia abajo me va a calcular al tiro cuánto valen todos los demás. Pero algo... Ajá, qué mala onda. Algo falló, sí. Ahí vamos a ver qué. Es que, según yo, arriba, en la división, todo lo que supuestamente está dividido debería estar en un paréntesis, porque si no interpreta la división primero y después la multiplicación, como de izquierda a derecha, como la No, regla de la matemática. está bien la fórmula porque si no estuviera bien no, ¿cómo se llama? No calcularía nada. Sí, mira, que dice G24 y debería ser G4. Yo me equivoqué al hacerlo. Vamos a ver. Entonces, haciendo eso, nosotros podemos calcular al tiro cuánto en el fondo sería la discretización de los nodos, en este caso cuando nosotros estamos trabajando con 5 nodos, ¿vale? Y si nos vamos hacia abajo, podemos calcular, o sea, podemos ver las distribuciones de temperatura que están más hacia abajo. Y bueno, yo ya tengo esto listo, o sea, le estaba explicando cómo hacerlo, pero acá tengo más o menos ordenado cuánto sería la discretización, porque necesitamos validarlo. Y entonces aquí están los resultados. Simplemente tienen que programar y después empezar o sea, programando eso, después lo sacan y lo copian. Entonces aquí miren, tenemos el método de diferencias finitas con la discretización en 0, en 2,5, en 5, en 10, en 20, en 30, en 40, en 50 y en 60. Y esto lo hice con pasos de 2,5, la única diferencia es que saqué solamente los datos que me interesaban. Y es justo lo que decía su compañero antes. Si se dan cuenta, la temperatura en diferencias finitas baja, llega a 0 y después vuelve a subir. O sea, en realidad lo que nosotros estamos viendo son dos flujos de calor. Entonces tenemos una temperatura que va bajando y luego la temperatura que va subiendo por cada extremo, porque esto originalmente estaba a 0 grados y después empezó a calentarse en un extremo por 50 y en el otro extremo por 100. Entonces, esto es casi igual a lo que ustedes hicieron en el proyecto. Estas líneas se van a ir empezando a acercar entre sí. Y si se dan cuenta, las temperaturas, o sea, mientras más alto sea el tiempo, más va a volverse una línea recta. Y la solución de la ecuación gobernante en coordenadas cartesianas es una recta, en el caso de que este problema sea permanente, porque estamos trabajando en 1D y además estamos trabajando en permanente, si es que nosotros queremos llegar al estado de permanencia. Entonces, la ecuación diferencial que tenemos que resolver es algo así como la segunda derivada de la temperatura respecto a x es 0. Y si la segunda derivada de la temperatura respecto a x es 0, entonces la temperatura es una línea, es una distribución lineal, o sea, no una distribución lineal, sino que una función lineal. Entonces, la curva que une el 100 con el 50, que son los que apunté con el mouse, cuando es una línea recta estamos en nivel permanente. De hecho, nosotros, similar a lo que hicimos con el caso anterior, podríamos hacer una distribución más grande, haciendo más ¿cómo se llama? Nodos entre ellos, y podríamos llegar a una discretización en este caso nosotros hicimos 3 nodos interiores, podríamos llegar a una discretización con delta X de 0,1, y vamos a tener algo similar a esto. Miren. En la hoja 1 lo que hice fue discretizar. ¿La ven? ¿Se ve o no?
Ahora sí. En esta hoja 1, dentro de la hoja 1, que son 10 nodos, ¿cierto? Del 0 hasta el 10, ¿o no? Sí. Sí. Ya. En este caso tengo el mismo problema con delta X de 0,01 y delta T de 0,5. El delta T lo pude hacer, no lo pude hacer más grande de 0,5 porque si no diverge. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, no puse el número de iteración, pero sí tenemos el tiempo, tenemos, y tenemos la misma fórmula que tenía antes, que va referenciada a los puntos anteriores. Entonces, nosotros vamos a trabajar, si nosotros vamos yendo hacia abajo, partimos con que la distribución es 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 50. A los 5 segundos, por ejemplo, todavía tenemos que en el medio, que serían estos tres nodos, los nodos interiores, todavía tenemos que la temperatura baja hasta un punto y después de ese punto sube. De hecho, el nodo 5 es 16,2 y el nodo 6 ya es 16,6. O sea, va volviendo a subir. Y estas son puras distribuciones de temperatura, son puras líneas que se grafican. Si nosotros vamos, por ejemplo, al segundo 20, ya nosotros estamos viendo que en realidad los nodos interiores siempre van en descendencia. O sea, acá nosotros ya llegamos a un estado donde existe un solo flujo de calor. Existe solamente un flujo de calor acá, en la que estoy remarcando, porque el nodo 0 es 100, el nodo 1 es 90, el nodo 2 es 80, y así va bajando todo el rato. A diferencia del caso que les recalqué antes, que era un nodo que simplemente llegaba hasta el medio y después volvía a subir. Bajaba, llegaba al medio y después volvía a subir. Ahora, estos números van cambiando a lo largo de las iteraciones, pero cada vez cambian menos. Si se dan cuenta, voy a subir hasta el principio. En la primera iteración, nosotros pasamos de 0 a 48,5. En la segunda iteración a 49. En la tercera iteración a 61. Y va subiendo hasta llegar a 80 y tanto, 86. 88, después 90. Miren, vamos, más abajo van 90 y tanto, 93, 90, aquí estamos 93, en el segundo 29. Vamos al segundo, por ejemplo, 80. En 80 segundos, ¿cómo se comportaría esto? En 80 segundos, que es lo que remarqué en la pantalla, nosotros tenemos una distribución casi lineal. Y si se dan cuenta, entre los 80 y los 81, voy a remarcar 80, 80,5 y 81, los números no cambian casi nada. O sea, nosotros estamos convergiendo hacia una solución de un problema que ya se está empezando a ver permanente, porque a nivel temporal no avanza más. Si se dan cuenta, en el nodo 0 siguen siendo 100 los tres porque siempre son 100. En el nodo 1 es 94,98, 94,98 y 94,98 todo el rato. Varían unos decimales al final casi. Entonces, estamos en el segundo 80. Yo lo simulé hasta 200. Vamos a ver qué pasa en el 180, por ejemplo. En el 180 ya tenemos casi el estado permanente. Teóricamente, el estado permanente no se alcanza nunca, por eso siempre va variando los decimales del final. ¿Okay? Teóricamente, para que la temperatura sea permanente, el tiempo tiene que ser infinito. O sea, yo tendría que tirar esto al infinito para que todos esos 9 se transformen en 0 y me quede 95 cerrado, que es lo que debería hacer. Ahí debería ser 95, este debería ser 90, este debería ser 85, este debería ser 80, este debería ser 75. ¿Por qué va de 5 en 5? Porque aquí ya se volvió una distribución lineal. Para llegar a este término, o sea, una función lineal, perdón, para llegar a este término de 95 tengo que simplemente restarle 5 al 100. Y al siguiente le resto 5 al anterior. Y al siguiente le vuelvo a restar 5. Y así hasta llegar a 50. O sea, cuando yo grafique esto va a ser una línea perfecta, que es muy similar a las que le mostré antes cuando llegábamos al estado permanente. Si nos vamos más abajo en el 200 ya son casi puros 9, pero siguen siendo los mismos números, si se dan cuenta. Entre el 200 y el 190, todos esos son iguales, simplemente cambia un poco, no sé, el decimal número 8 después de la coma, que en realidad a nosotros no nos interesa tanto, no nos interesa tener tanta precisión. Entonces, ustedes podrían haber hecho la simulación que hicieron en ANSYS solamente con Excel, pero
usando el método de diferencias finitas, porque ANSYS no usa diferencias finitas, ANSYS utiliza otro modelo, que es el método de los volúmenes finitos. Entonces uno ve discrepancias, y obviamente va a haber discrepancias entre cada uno de los métodos, porque voy a dejar de compartir, y me voy a ir a compartir la pantalla anterior, donde yo tenía los dos gráficos. Si se dan cuenta, primero, la temperatura versus X que nos dio el ANSYS, que sería el gráfico de la derecha, tiene más puntos. Tiene más puntos porque para resolver el problema tenemos que irnos a los puntos medios. Entonces, al final, lo que entrega ANSYS cuando nosotros le damos una malla de este caso, que era de 3 puntos medios, que eran en el fondo 4 datos, o sea, 5 datos, perdón, nos va a entregar el doble, porque está calculando los puntos medios. Por eso la malla que ustedes hicieron de 10 por 10 por 10 le daba 20 datos. 22 parece que eran, pero sin considerar los extremos. Entonces ocurre exactamente lo mismo. Y lo más importante es que los resultados que nos da ANSYS son muy diferentes cuando los tiempos son iniciales, miren. Nosotros discretizamos, esta es la tabla de ANSYS, nosotros discretizamos en 0, 2,5, 5, 7,5 y 10. En el instante de tiempo 0 teníamos lo mismo que tienen ellos. Si quieren borremos estos datos intermedios porque no los calculamos en la ayudantía. Así que no nos interesan para hacer un análisis. El gráfico va a irse un poco a la cresta, pero bueno. Después lo arreglo. Si se dan cuenta, nosotros habíamos estimado en la diferencia finita, que es lo que está acá, que en el instante de tiempo 2,5, nosotros sí vamos a tener esa distribución de temperatura. En X, 0 iba a ser 100, en 2,5 iba a ser 38,8, en 5 iba a ser 0, y en 7,5 iba a ser 19,247. En el caso de X10 iba a ser 50. ¿Qué es lo que nos dijo ANSYS en el tiempo 2,5? ANSYS dijo, no, en realidad las temperaturas ni siquiera son parecidas. O sea, son parecidas, pero no tanto. Esta que originalmente era 0, ANSYS dice que es 6,15. Y la que originalmente el método de diferencias finitas dijo que era 38, que es la que estoy embarcando, ANSYS dijo que era 20. Se debería actualizar la pantalla. Aquí está. ANSYS dijo que era 20, no que era 38. Lo mismo ocurre con la de 7,5, que ANSYS dijo que era 10,93, y en cambio el método de diferencias finitas dijo que era 19. Pero si lo llevamos a un tiempo más alto, a un tiempo de iteración más largo, como por ejemplo 60 segundos, acá para llegar a esto hice muchas iteraciones, pasé de 0, 2,55 ahí hasta llegar a 60, tenemos que en el 2,5 la temperatura es 87. Y ANSYS dijo que en el 2,5 la temperatura es 87. O sea, dicen prácticamente lo mismo. Pero el método de diferencias finitas tiene el problema de que al aproximar la derivada aproxima la derivada como si la derivada fuera una línea, como si fuera una pendiente lineal, no una función derivada. Entonces, en las primeras iteraciones de las diferencias finitas, que serían estas iteraciones, posiblemente las primeras dos, tenemos resultados que no son muy buenos. No son buenos resultados. De hecho, estiman bastante mal, pero si nosotros lo llevamos a tiempos más largos, con intervalos de tiempos cortos, nos va a dar un resultado mejor. Por eso, allá al 60 segundos, tenemos 87,3 en el caso de diferencias finitas, y en el caso de ANSYS, que usa elementos finitos, tenemos 87,11. Y todos los datos se van a aparecer cuando nosotros llevemos a tiempos muy largos, a tiempos muy altos. Esta simulación que yo les estoy mostrando en ANSYS, la hice en el ANSYS Transient, en el mismo que hicieron ustedes, seteé la malla igual a la malla que hicimos con diferencias finitas, y el delta de tiempo es 2,5 también. O sea, en este caso, nosotros estamos trabajando con el mismo delta de tiempo, y la única gran diferencia es que ANSYS, cuando lo seteas con una malla de 4, te va a calcular 8, porque en el fondo calcula los puntos medios también. Que es un método que se llama Crank-Nicolson, que no creo que ustedes lo vean, o seguramente lo van a ver en aplicaciones computacionales si es que lo ven. No acá. Entonces, volúmenes finitos captura de mucha mejor forma el fenómeno.
porque es casi imposible, voy a volver a diferencias finitas, es casi imposible que en el caso de las diferencias finitas, las temperaturas en 2,5 siga habiendo una que sea cero. Es súper difícil que ocurra eso, que realmente la temperatura en 5 siga siendo cero, pasado 2,5 segundos. Y de hecho, si vamos, voy a dejar de compartir, si vamos a la discretización grande que yo hice, donde están todos los números, se van a dar cuenta, una vez que les aparezca en pantalla, que en el fondo, el problema que tiene diferencia finita es que hasta la iteración donde todo deja de ser cero es mala. Por ejemplo aquí. De ahí hacia abajo recién empieza a tener un poco de validez. Porque si se dan cuenta va como una escala, como si estuviéramos formando un triángulo. Empieza a decir que todas son cero. Por la fórmula, por la forma de discretizar la derivada del tiempo. Va a decir que son cero al principio todas. Bueno, eso es al principio. Nosotros lo dimos. Después va a ser que estas sean cero. Después va a ser que estas sean cero. Y después va a ser así sucesivamente hasta que lleguemos a la punta del triángulo donde ahí van a empezar a aparecer números. Todas estas iteraciones anteriores no son buenas. Todas esas no son buenas. Porque es casi imposible que siga teniendo un cero en 2 segundos. De hecho, si ven esta discretización en el 2,5 segundos, como nosotros bajamos acá el tiempo y bajamos, y hicimos una malla más fina, nos dice que el nodo central sí tiene temperatura, de 4. En cambio, en el que yo les había mostrado antes decía que el nodo central no tenía temperatura en el mismo instante de tiempo. Y lo más probable es que este 2,5, que tiene la diferencia finita que yo hice con más nodos, tenga resultados mucho más cercanos a los que nos dio ANSYS, o a los que nos daría ANSYS si nosotros simuláramos. Básicamente eso. Si quieren calcular el tiempo, pueden hacer esto, se las puedo mandar si quieren, para que vean cómo puse las fórmulas, porque en el que intenté hacer en vivo no me resultó, me salieron números como aleatorios. Entonces, algo de haber puesto mal quizás es lo que dijo su compañero de la división. Pero este método funciona y nosotros podemos, por ejemplo, cambiar el delta t. El delta t tiene que, mientras más chica es la discretización espacial, más chico tiene que ser el delta t. Y si yo, por ejemplo, al delta t le pongo más allá de 0,5, le pongo 1 segundo, ya todo esto se fue a las pailas. Si se dan cuenta, empezó a diverger totalmente. O sea, yo tengo temperaturas negativas de menos 40.000. O sea, esto ya no funcionó. No funcionó porque no converge. Si ustedes calculan cuánto tiene que ser el delta t, tiene que ser máximo 0,51. Por eso con 0,5 funciona. Si uno le ponen un delta t más grande, entonces todo esto diverge. Aquí lo cambié y empezó a converger. 0,5. Yo le puedo poner 0,2, por ejemplo, y la única diferencia es si yo le pongo 0,2, es que estos tiempos ya no van a ir de 0, 0,5, 1, sino que van a ir 0, 0,2, 0,4, y entonces puedo modificar como yo quiera esta tablita. La voy a dejar como estaba. Voy a dejar 0,5 y 1.0. Y si yo quiero agregar nodos entre medio, lo único que basta es que yo corra todo esto, lo voy a dejar por ejemplo acá, y yo ponga nodos entre medio. 10, 11, 12, 13, este sigue siendo 50, no, este es 14, no dije nada. Y entonces yo tengo que correr acá son ceros todos, y lo único que tengo que correr es esta fórmula. La corro hacia el lado. Lo que sí, esta tiene que estar referenciada respecto a, no a S3, sino que a O3. O lo que es lo mismo, puedo hacer esto. Y entonces bajamos. Bajamos y hacemos que haga la simulación completa. Y aquí tengo más puntos entre medio. Y si se dan cuenta, me hizo la simulación completa. En este caso no sé cuál es la distancia porque no sé cuántos nodos interiores puse. Pero nosotros podríamos hacer 1000 nodos fácilmente y el Excel lo calcula todo solo. Ahora, el problema de agregar más nodos, como yo les dije antes, es que vamos a tener el tema de que el centro, por ejemplo, antes en 2,5 ya nos decía que esto no era 0. Ahora recién en 3,5 nos va a decir que es un poco más.
Entonces, el tema de la simulación por diferencias finitas no se utiliza mucho por esto, porque es limitado, muy limitado. Si nosotros queremos hacer una malla muy fina, entonces tenemos que usar pasos de tiempo muy chicos. Y si nosotros queremos hacer una malla muy grande, vamos a tener mucho error asociado. Claro que vamos a poder hacer pasos de tiempo más grandes también. Esto lo pueden usar si ustedes quieren para comprobar o sea, no para comprobar, sino que podrían hacer una comparación de alguna forma con lo que ustedes simularon en ANSYS, porque con este mismo Excel ustedes podrían simular cuánto es cómo sería la distribución de temperatura más abajo, cómo sería la distribución de temperatura, podrían poner un paso de tiempo muy corto, se va a demorar 1000 veces menos hacer el Excel que hacer la simulación de 10 horas que hicieron en ANSYS. Hacer el diferencia finita mucho más rápido. Ya. No voy a divagar más y quiero consultarles si hay alguna duda o algo que me quieran comentar. ¿Te puedo hacer una consulta con respecto al proyecto? No sé si te puedo hacer una consulta con eso. Sí, pero para evitar cualquier problema vamos a detener la grabación.